Hola, excelente siempre tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la segunda edición de la entrevista inmobiliaria. Mi nombre, Luis Cárdenas, soy agente inmobiliario RE/MAX Platinum. Hoy con un tema muy interesante. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro compañero, amigo, abogado y mejor agente inmobiliario, el doctor Libo Puerto. Libo, tenemos un tema muy interesante en agenda y tiene que ver, sabes, con la seguridad que debe tener un comprador al momento de, valga la redundancia, comprar un bien, adquirir un bien. Él necesita sentirse seguro de lo que está haciendo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los documentos que debe pedir una persona al momento de comprar un inmueble? Por supuesto, Luis. Cuando un cliente comprador desea adquirir un bien inmueble, es importante que él le requiera al cliente vendedor básicamente tres documentos que son primordiales. El documento de propiedad del bien inmueble que desea adquirir, la cédula de identidad del propietario, y hay algo que le colocamos adicional, yo creo que todo el sistema jurídico así lo solicita, la certificación de gravamen, que es aportada por el registro público donde fue protocolizado ese bien inmueble. Recuerda que este programa no solamente llega a Venezuela, sino a todo el mundo. Y muchas veces utilizamos ciertos términos que para nosotros son familiares, pero ¿podrías ampliar un poco ese término de qué son los gravámenes que tiene un bien? Exactamente, mira, cuando un bien inmueble lo adquiere X persona, esa persona puede generar sobre él o constituir una hipoteca. Es decir, le prestó dinero a una persona, una entidad bancaria, y ese bien inmueble posiblemente no se pueda vender durante determinado tiempo. Eso no es una limitante para su enajenación, ¿ok? Pero ahí vamos a descubrir si ese cliente vendedor está siendo totalmente sincero con el cliente comprador. Podemos saber si sobre ese bien inmueble pesa un gravamen, es decir, tiene una hipoteca, o si el bien inmueble no le pertenece a la persona que nos dio en ese documento. Entonces hacemos esa comprobación, si es el titular. ¿Enajenar un bien es venderlo? Exactamente, enajenar es sinónimo de vender. Una vez que la persona pide el documento de registro, ¿qué más tiene que pedir? Que le aporte la cédula de identidad, por supuesto, de la persona, para constatar que es el mismo que aparezca en ese documento. ¿Algún documento adicional? Pues sí, hay unos documentos adicionales que ya es el proceso de la venta, ¿no? Es el pago de impuestos ante el CENIAT, que son los impuestos o aranceles nacionales que se cancelan, los impuestos de transacción inmobiliaria que se cancelan ante la municipalidad, llámese municipio de San Cristóbal, llámese de la ciudad de Caracas. Fíjate un detalle, nosotros nos están viendo no solamente acá en Venezuela, sino en otros lugares. Se acostumbra a pedir el registro de información fiscal, que no es otra cosa que un número que nos otorga el organismo del Estado venezolano para pagar los impuestos. ¿Se suele pedir ese documento? Sí, de hecho hay una ley de simplificación de trámite administrativo que últimamente los registros no lo están solicitando, solamente se contempla, se observa, pero no lo están solicitando como tal para generar un expediente. ¿Pero por qué la importancia de esa solicitud? Porque ahí tenemos el domicilio de la persona que vende o compra. Y recordamos que a la hora de una estafa inmobiliaria, por ejemplo, ese va a ser el lugar donde se va a poder demandar, porque es el domicilio judicial de la persona. Perfecto. Me están llamando ya a un corte de identificación de la estación, pero al regreso quiero que entremos en los otros documentos que me tiene que emitir a mí lo que sería la alcaldía, y quisiera que entráramos un poquito en las definiciones, no solamente para Venezuela, sino cómo se llaman en otras partes del mundo. Pero eso al regreso. Gracias por continuar en sintonía de RE/MAX Platinum TV y en su programa La Entrevista Inmobiliaria. Estamos en cordial y muy ameno debatir y compartir de conocimiento de discusión con el abogado Libo Puerto, que también es un agente inmobiliario aquí en RE/MAX Platinum. Por supuesto, los mejores profesionales únicamente los va a encontrar aquí en RE/MAX Platinum.
Quisiera que ahondáramos en un tema muy interesante y que tiene que ver con la cédula catastral. Ok. ¿Qué es la cédula catastral y de qué se forma? Mira, Luis, la cédula catastral es un documento tan importante como la cédula de identidad para una persona lo es para un bien inmueble, ¿ok? Ajá. Desde los años 90 para acá, la administración venezolana en sus municipalidades se ha ido organizando poco a poco. De hecho, yo creo que nos falta mucho por hacer en esa materia, Sí. pero ellos lo que han ido identificando cada bien inmueble con un número y unas letras, que son los que te identifican cuál es el bien inmueble que tú estás vendiendo o el Un cual- detalle para puntualizar. Acá en Venezuela se le llama cédula catastral. En otros países lleva básicamente el mismo nombre. Le pueden llamar código catastral, por ejemplo, pero catastro es es un concepto internacional, pues es universal. Ok. ¿De qué se conforma eso? No sé, levantamiento topográfico, ¿qué documentos, qué debe llevar, en qué se conforma una cédula catastral? Bueno, una cédula catastral por lo general lleva el metraje exacto de la propiedad en la cual se está vendiendo, hace constatar o hace lo que nosotros llamamos un contraste con el documento, con la cédula catastral, y realmente cuando se va a vender una propiedad tiene que dar el mismo metraje que tiene la cédula catastral con el que tiene el documento, si no se tiene que hacer realmente un nuevo levantamiento topográfico o un nuevo plano de mesura. ¿Qué otros documentos debe llevar la persona? ¿Qué debe emitir la alcaldía? La alcaldía también te puede dar, en este caso, también depende, son documentaciones que depende de cada municipalidad, ¿no? Ajá. Vamos a hablar en este caso de la capital del estado Táchira, San Cristóbal, Ajá. te pide un impuesto por venta y el impuesto de transacción inmobiliaria, que es el que llamamos acá solvencia tipo A. Ok. Es mucho lo que tenemos que hablar, vamos a seguir hablando en otros programas, pero quisiera que ahondáramos un poquito en esos otros documentos, pero con ustedes regreso en un momento. Gracias por continuar allí. Doctor Puerto, quiero redondear la idea, me queda poco tiempo Ok. en este momento. Al momento de vender, cuáles son los documentos que yo tengo que tener al día para vender mi Bueno, inmueble? Luis, si hoy estuvieras vendiendo un bien inmueble, es importante que tengas, en principio, el documento de propiedad con el que adquiriste el bien inmueble. Tener también pago o tener todas esas solvencias que te exige la municipalidad, como el impuesto de transacción inmobiliaria. Pero ese lo vamos a tener precisamente al momento de la venta, ¿no? Ok. Pero hay que tener la cédula catastral vigente y tenemos que tener otros adicionales para el momento de la venta. Ujú. Es decir, ¿Cuáles son? tenemos que hacer una notificación de venta. Cuando nosotros le informamos a la administración, en este caso al CENIA, que es a la Administración Nacional, que vamos a vender, y también ahí se deriva un impuesto inmobiliario, que es el 0,5% sobre el valor del bien inmueble. Ok. En caso de que tengas vivienda principal, presenta el certificado de registro de vivienda principal y ese impuesto no lo pagarás, ¿ok? Ok. Como también debes de proveer al registro público y en este caso al cliente comprador la cédula catastral, plano de mesura, cédula de identidad, copia de cédula de identidad como registro de información fiscal. Bien. Como se dan ustedes cuenta, es todo un procedimiento que única y exclusivamente, y es bien importante entender que solamente un grupo de profesionales lo pueden asesorar en este aspecto. Digo, ha sido un verdadero honor y un placer. Recuerda que en este programa siempre te vamos a tener invitados porque hay muchísimos detalles Claro que que es sí. bien importante dar a conocer para que todas las personas que nos están viendo en Venezuela y el resto del mundo sigamos aprendiendo. Y con ustedes, gracias por estar allí. Los espero en una segunda sesión que va a ser tan interesante como esta. Chao.